Mi hermano Gabriel solía ir a ver películas al Teatro Faenza. Sus amigos eran bohemios. Y esa noche salió tarde. Mi mamá se preocupó, pero nunca volvió. Y todavía no sabemos dónde está, se desapareció. Mi abuelo, el papá de mi mamá, era, que era arquitecto e ingeniero, fue quien diseñó y arrancó el proyecto de este teatro. Entonces, para mí tiene dos connotaciones muy importantes el teatro. La una, por mi abuelo, por el diseño, por todos sus cuentos sobre el diseño del teatro, de cómo el señor Saiz de Castro, que era el dueño de lo que quedaba aquí antes, que era las Locerías Faenza, le encargó diseñar un teatro porque era pensado para proyectar cine. Entonces no debía tener un tiro tan largo hasta la pantalla, porque desde la cabina de proyección hasta la pantalla era demasiado largo. Y mi abuelo tuvo que, a pesar de eso, pues dueño es dueño, y le dijo: yo quiero el teatro así de largo porque quiero que le quepa a toda la gente. Además lo quiero con silletería móvil para que se puedan hacer cócteles y esto, porque eso del cine es un embeleco, eso no va a durar mucho tiempo. Hubo una reunión familiar y hablaron sobre el Faenza, lo que era antiguamente eso no era teatro, sino era un chircales, todo esto eran chircales, donde hacían no bloque ni ladrillo, sino era adobe. Porque en ese tiempo no cocinaban el barro, sino edificaban las casas con adobe, como el ladrillo. Eran solo barro. Todas las casas aquí eran así. Cuando vinieron ya esto, habían casas donde vivían tal vez los que trabajaban los chicales. Tumbaron una casa, las paredes, y en una pared encontraron una mujer emparedada. El cuerpo, me ha dicho, el cabello largo, los huesitos ahí todos. Cuando yo entré, empezaba el cine a las 2 de la tarde y se acababa a la 1 de la mañana casi. En la época que yo entré, porque después ya lo reformaron. Últimamente era desde las 11 de la mañana cine continuo. Entonces se pasaban bastantes películas, que desde las 11 de la mañana hasta la 1. Siempre eran los dos turnos, ¿no? O sea, las dos últimas películas empezaban a las 9, 9 y media, de la noche. Así fueran largas o cortas. Pero entonces en ese tiempo, pues, en ese sector era muy sano. Uno salía y no se veían de atracos ni de nada, era muy sano. Por eso el cine era hasta tarde, debido a que no haya peligro de que lo asaltaran, lo atracaran a uno. Después ya eso cambió todo. Todo cambió. Sí, eso ya fue, cuando se dañó esto ya fue cuestión del sector también. Del sector, sí. Eso fue del sector. Lo único malo que tuvo el teatro, Pachito, recuerda, era esta escalera. Ah, sí. Porque aquí cuando entraban las personas que, pues gays o lo que fueran, o travestis o lo que fueran, siempre tenían era la maña de pararse aquí. A mirar el público que entraba. Que entraba. Y eso hacían sus monerías y sus cosas y sus conquistas. Sus conquistas las hacían. Ellos ya bajaban, era de por allá, se cambiaban, subían, bajaban,
en minifalda o falda o como fuera, bien sabroso ellos ahí, y se paraban acá, así, a coquetear, a buscar su personaje, pero en los años 60 empecé a frecuentar algunos cinemas, no solamente el Faenza, en Bogotá, que eran sitios de encuentro de la comunidad gay. Había mucho, lógico que en aquella época había mucha represión y los únicos sitios donde se podía tener encuentros de este tipo eran algunos cines, y no todos los cines, sino generalmente eran cines de tipo B, y en donde las condiciones arquitectónicas favorecían estos encuentros. Generalmente eran estas salas de cine con acceso a sus baños desde la platea. Esto favorecía los encuentros en los baños y en algunas áreas de los teatros. Sí se vio mucha cuestión, sobre todo mucho sardino, se vio mucho indigente. Esta 22 en un tiempo era una cosa espantosa, era una de las calles más peligrosas que tenía la séptima, lo que era la calle 22, por la cuestión de que en ese tiempo existe. Y no solamente eso, en el México también sucedían cosas, en el Teatro México que queda al costado aquí al frente, está el Bogotá, que son teatros que han sido de mucho tiempo aquí en la 22. Pero lo que sí digo yo es que en el Teatro Faenza algo hay, algo sucede, y mucha gente lo ha dicho de que hay cuestiones de que pueden haber espíritus, de que puede haber gente enterrada, de que pueden haber muchos cadáveres ahí, porque eso en un tiempo era una inseguridad. Ahí encontraban en esos potreros, antes de que el teatro estuviera, encontraban verdaderamente muertos ahí, ¿entiendes? Personas muertas que les hacían el levantamiento, a la cual no sabía para dónde conducían los cadáveres, ¿sí? Entonces todo eso lo vimos, yo lo vi, lo viví, inclusivamente en varias ocasiones vi cuando vinieron a hacer levantamientos de muchachos indigentes que eran pelados de la calle. En este teatro Faenza, una vez, después de Cannibal Holocaust, han hecho película muy fuerte, más fuerte de Cannibal Holocaust, han hecho tortura, violaciones, de todo eso, un teatro muy grande. Se plantea que desde los inicios del cine existe la pornografía y existe algo que podríamos denominar snuff. Desde que los hermanos Lumière patentaron su cinematógrafo y Edison y Dixon crearon su kinetoscopio, ya se estaba pensando en producir material para atraer al público, material sexual, explícitamente sexual, que sería la pornografía, y material que tuviera que ver con muertes, torturas, que sería lo que podríamos llamar snuff. Se plantea inclusive que a Edison le pagaban personas de mucho dinero para hacer películas pornográficas, las cuales él realizaba, y de manera anónima él se las vendía a estas personas que usualmente eran nobles o políticos. Y asimismo a Edison se le acredita la filmación del primer snuff, que fue electrocutar a un animal, que fue un elefante, para desacreditar a Nikola Tesla. Entonces podemos desde aquí plantear que este tipo de cine marginal se encuentra en la frontera entre lo que es el cine y lo que es lo ilegal, lo que es delictivo. Y estos dos géneros buscan o excitar sexualmente al espectador o atraerlo a partir de escenas de violencia explícita. Sexo y violencia siempre han vendido, no solo en el cine, sino también en la literatura, en el teatro. En la primera inspección encontramos que el Teatro Faenza estaba muy deteriorado. El interior requería un estado, pues varios elementos de conservación, varios procesos de restauración, algo complejos, pero
lo que nos llamó la atención fue que había elementos en el teatro que no deberían haber estado. Entonces estaban condones en las esquinas, encontramos cartas sin destinatarios en algunos lugares del escenario, el teatro estaba lleno de basuras, en general estaba en muy malas condiciones. Después, las inspecciones siguientes nos demostraron hallazgos que no esperábamos porque no estaban incluidos en los planos. Sobre esto, lo que más nos llamó la atención fue una puerta detrás del escenario. Y bueno, detrás de ella estaba el horror porque las paredes estaban llenas de manchas de sangre, había objetos y elementos de tortura, había restos de piel humana, por supuesto ya muy descompuesta y bueno, yo creería que esto puede confirmar el mito de que en el Teatro Faenza se hacía cine snuff. A pesar de que a mí me gustaba mucho el cine, ya dejé de asistir a ese teatro, a ese tipo de teatros. Pero de hecho, mi hijo empezó a estudiar su carrera en una universidad en el centro y pues yo siempre he sobreprotegido a mis hijos y me daba como susto que andara por allá, por ese sitio. Yo no estaba acostumbrado a ese tipo de situaciones y en ocasiones iba a buscarlo y pasaba por ahí y se veía ya cosas extrañas ahí en ese sector, todo el sector, pero todo confluía ya en el teatro, en el Faenza. De pronto gente que entraba y a veces por curiosidad me estaba por ahí mirando a ver qué pasaba y no volvían a salir. Es una película de 2 horas y 3 horas yo ahí de curioso esperando, a mí me da susto también, pero no salían las personas. Mucho tiempo después escuché comentarios de que efectivamente allí la gente la desaparecía, pero pues yo nunca comprobé nada de eso, porque eso meterse uno en esas cosas da como susto. Bueno, en el marco de la investigación nosotros tuvimos contacto con una de las personas que se dedicaba a comercializar estas películas. Sí, alguien a quien conocen en ese mundo como El León, un afrodescendiente de rastas pues, con el que pudimos conversar y que nos afirmó que efectivamente tenía acceso a esas películas. Según él, en el cine Faenza, en los años 80, 90 y hasta casi el 2002 se conseguían ese tipo de archivos. Él los comercializaba por valores que oscilaban entre los 400.000 y los 600.000 pesos, dependiendo de la película, de su duración. Y pues según él las podía conseguir, uno le tenía que dar algún tipo de anticipo y esta persona le conseguía alguna de estas cintas dependiendo de los requerimientos que tuviera la persona que quisiera acceder a ese tipo de cine. Con él conversamos y efectivamente él nos pudo confirmar, según su versión, que ese tipo de cine en Colombia, en Bogotá y en el cine Faenza se hacía efectivamente. Si me preguntan a mí como psicólogo si el snuff existe, yo me atrevería a apostar que sí, porque yo creo que el ser humano es una especie que busca siempre pues, la excitación perversa, y si hay mercados negros de prostitución infantil, si hay mercado negro de sustancias psicoactivas fuertes, si hay un mercado negro de trata de blancas, pues podríamos pensar que un comercio a nivel subterráneo, a nivel underground de películas en las que secuestren personas, las torturen y las maten, pues no creo que sea una fantasía. Yo estrené una de mis películas, la segunda película de largometraje, la estrené aquí en el Teatro Bogotá. Una afluencia de gente bastante fluida, bastante aceptada estuvo esa película. Y entonces, como de costumbre, yo me la pasaba mirando cuánta gente entraba, cómo estaba lo de la taquilla, la boletería y demás. Y efectivamente, estando yo ahí, se acercó unos realizadores que estaban en un plan de producir una película snuff. Me hicieron la propuesta de que si yo quería participar,
dentro de la producción, dentro de la realización de esa película. Pero la verdad es que el estilo de cine que yo hago no se adapta a esa clase de producciones. Ellos tienen su propio estilo y yo tengo el mío, entonces no me gustó la idea. Esto se volvió como el rumbeadero de un grupo en la parte de atrás, en la parte que era, digamos, la parte de carpintería y tramoya, detrás donde alguna vez estuvieron los camerinos. Entonces estos tipos se reunían allá atrás en el taller que tenían para hacer aquellos carteles y se armaban rumbas de los tipos, se ponían a beber. No faltaban las muchachitas que vinieran pegadas de que iban a ser actrices, y entonces Rodrigo Díaz tenía una cámara vieja de Super 8 y la sacaba sin película y se seducían estas muchachitas para que se desnudaran. Películas porno que además no eran ni porno, ellos lo único que les interesaba era que películas no filmadas. Ese es lo más mágico, es que era cámara, como decíamos, cámara inglesa, ¿no es cierto? Simplemente sonaba porque eran de cuerda, ¿no es cierto? Y las niñas creían que estaban siendo filmadas y nadie las filmaba, ¿no es cierto? Y se las traían, y lo que querían ellos era pues armar rumba con las peladas, pero sin nada más. No era ni que las obligaran, ni que hicieran cine porno, ni toda una cantidad de leyendas urbanas que surgieron para terminar con la maravillosa leyenda urbana del cine snuff en el Faenza. Pues como no se encontró, pero tenemos como el presentimiento y esa sensación de que fue torturado, que fue abusado y de pronto hasta filmado, como dicen los mitos del teatro.